Muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque estamos aquí para estudiar su palabra y literalmente la estamos estudiando casi versículo por versículo. Versículo por versículo nos tomaría unos cuantos años estudiarlo. La estamos estudiando en segmentos, ¿verdad? En sucesos que sucedieron en el libro de Juan. Le damos gracias a Dios. Antes de comenzar y antes de orar, quisiera compartir con ustedes que para la gloria de Dios ya salieron los papeles del terreno allá en Honduras. Le damos gracias a Dios por ello. Fue Dios que lo proveyó 100% el Señor, para la gloria de Dios, que nos da la oportunidad de transmitir el amor de Dios a una familia bien joven, a una familia de muchos escasos recursos, en un lugar remoto entre Guatemala y Honduras. Copán se llama el pueblo, para ser más concreto, y le damos gracias a Dios por ello. Fue gracias a la misericordia de Dios. Ahorita van a poner las imágenes de los documentos y el recibo de lo que aún nos sobró también, para la gloria de Dios. Vamos a poder cercar en un terreno suficiente grande. Originalmente se quería comprar uno, le tenían puesto el ojo a un terreno, costaba $7,000, pero por la misma cantidad pudimos comprar uno mucho más grande, que ahora pudimos poner dos terrenos, dos familias en ese lugar. Gloria a Dios. Y por eso le damos gracias a Dios. Este es uno de las escrituras de los terrenos. Le damos gracias a Dios. El 15 de noviembre del 2021 fue cuando, y hasta ahorita todo fue por el tiempo que tomó, pero para la gloria de Dios ya es un hecho, hermanos. Ya están los terrenos, ya están los papeles, y para la gloria de Dios estoy muy contento de que Dios me ha dado la oportunidad de bendecir la vida de dos familias de muy pocos recursos, y le damos gracias a Dios por eso. Aquí está incluso el recibo. Quedaron, el último pago fue de 20,000 lempiras, y gracias a Dios que aún todavía nos quedó para hacer la cerca para los dos terrenos. Va a ser una cerca de cuadritos, por si se meten animales no se escapen. No es la cerca regular. Le damos gracias a Dios por ello, sí, y para que no entren por ahí los lobos a comerse las gallinas. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora nos proyectamos en fabricar las casitas. Ya el pastor Carlos está trabajando en un blueprint de las casas. Va a ser hecho a lápiz, una idea, y luego vamos a hablar con un albañil para ver cuánto cobraría por hacer las casas, las dos casitas o una casa, todo depende, ¿verdad?, hasta donde me alcance. Vamos a estar trabajando con un albañil para ver cuánto. Primeramente Dios, yo estoy pensando de que yo hablé con el pastor Carlos para cuál era el mejor tiempo para ir a visitarlos. Estamos pensando que quizás para cuando ya la casa esté lista, para ir a conocer las familias y ver la mano de Dios, la obra de Dios, porque esto es obra de Dios, y ver la obra de Dios. Si vemos que se va a extender mucho, quizás vaya a mitad de año, un fin de semana o durante la semana, y vea la obra por mí mismo, y vea los documentos por mí mismo, para dar testimonio de todo esto. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Gloria a Dios que pareció abrumante y grande el proyecto, pero bueno, ya vamos por la mitad. Al principio era bien abrumante, pero Dios ha proveído sobrenaturalmente, se proveyó. ¿Qué podemos decir? Más que Dios nos está empujando a creerle. Amén. De que Él tiene todo lo que simplemente hay que creerle. Eso es lo más importante. Y bueno, le damos gracias a Dios. Hoy vamos a estudiar el libro de Juan. Si me acompaña al libro de Juan, por favor, capítulo 1. Seguimos el libro capítulo 1 de Juan.
Un segundo, por favor. La semana pasada vimos el Cordero de Dios y esta semana vamos a seguir en el versículo 35 al versículo 42 del libro de Juan. Oremos para que el Señor obre su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú quien nos estés enseñando, Señor, tus palabras, tus verdades, tus principios. Que nos des un corazón, Señor, por favor, para aprender, Señor, para vivir conforme a lo que aprendemos, Señor. A no solo ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esos hacedores, Señor, no simples oidores, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 35, siguiendo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es como Juan se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Una frase que para nosotros quizás no es muy común, ¿verdad? El Cordero de Dios no es una frase común. Entendemos el significado, pero no tiene el mismo significado que tenía para un judío en ese entonces. Porque para ellos todos los días el sacerdote mataba un cordero por él y otro por el pueblo. Y luego cuando el pueblo pecaba, tenían que traer un cordero y matarlo, pasándole el pecado de él, de esa persona, en este corderito. Para ellos era algo muy claro, muy evidente, el Cordero de Dios. Para nosotros, una frase que es equivalente al Cordero de Dios, es aquí el que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque eso es el Cordero de Dios, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, quien bajó del cielo y llevó nuestros pecados y ahora nos dio vida eterna y salvación y una nueva vida. Una nueva vida que depende de nosotros en renovar nuestra mente para poder vivirla. Puede estar nuevecita, pero si no se renueva y no se cree y no se camina, nunca vamos a experimentar esa nueva vida. Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Él dijo: vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10ª. Andrés, es interesante, dice que era Andrés. El otro discípulo está en el anonimato, es Juan, el que escribe el libro, es el otro. Son 2 discípulos, Andrés, y él dice el otro discípulo, Juan. En el libro de Juan casi nunca se llama y yo estaba con Andrés cuando el Señor venía por ahí estando con Juan. Él no lo dice así, él dice el otro discípulo, incluso él se llama también el amado discípulo, pero nunca habla como por primera persona. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simeón y dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, llegamos al punto donde Juan el Bautista está con sus discípulos. Ya tenía discípulos Juan, algo que hasta el día de hoy los judíos siguen teniendo discípulos. Y ahorita vamos a entrar qué es un discípulo. Pero él está con sus discípulos. No sabemos cuántos son. Nadie sabe cuántos son. Lo que sí sabemos es que Juan estaba ahí y Andrés estaba ahí. Eran parte de los discípulos de Juan el Bautista. Y si usted lee Mateo y lee otros pasajes bíblicos, se da de cuenta que Juan el Bautista como que ahora dice: ok, muchachos, este es el Mesías. Este es el verdadero maestro. Ahí se los paso. Y como que los apunta al Mesías, a Cristo Jesús, así como lo hizo Andrés con su hermano. Interesante, entre familia estaban ahí, ¿verdad? Porque la iglesia están
Incluso una vez me acuerdo de un pastor y una enseñanza de las familias. Y la iglesia, la historia de la Biblia está compuesta de familias. Uno se queda sorprendido cuántas familias hay. Él lo apunta al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías, a Yeshua, el Mesías, el ungido de Dios, el que venía por nosotros. Incluso el Señor le dice, oye, tú eres, ya no te vas a llamar, ¿cómo se llama? Simón, ahora te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí tenemos 3 discípulos ya del Señor. Juan, el que escribe el libro, luego tenemos a Andrés y tenemos a Pedro. Todavía nos faltan varios. En la próxima semana seguimos con los próximos discípulos. Y ya para este entonces Juan el Bautista tenía discípulos. Algo interesante de Juan para cerrar con Juan, porque de aquí ya cerramos este capítulo con Juan. Juan, aunque no ha habido hombre, dice la palabra de Dios, y lo enseñé en la primera clase, que no ha habido hombre nacido de mujer como este profeta, Juan. Ahora, a mí esto es para poner atención, porque eso es decir, si este hombre, Dios, él mismo, Jesucristo lo describió de esa manera, hay que poner atención a su comportamiento, hay que poner atención a su manera de vivir, a su manera de pensar, a su manera de actuar, porque wow, era alguien de estima delante del Señor. Y cuando empezamos a ver la vida de Juan, era un hombre sencillo, se vestía, la Biblia habla de su vestimiento, de que no tenía ninguna algo mire, yo soy Juan, el que fui ungido, el que tengo la revelación del Cordero de Dios, y se podría haber mofiado de esas cosas, pero nada de eso. Un hombre allá comiendo de las cosas silvestres, de lo más sencillo, diciendo, no, yo simplemente soy un mensajero que vengo a decir que el Mesías viene, que el ungido viene, sin mofiarse, sin títulos, sin querer, dándose luz, no, nada de eso. Sencillo, tranquilo, humilde. Allá andaba, tranquilo, pero con una revelación de parte de Dios y con una unción que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu, que nos deja mucho que pensar cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios, como personas donde Dios se quiere glorificar en nosotros. Humildes, sencillos, transparentes, sin querer bofiarnos o ser la estrella o ser el centro de las cosas. No, este tiene su discípulo reconociendo la autoridad del Cordero de Dios. Lo primero que hacen, este es muchacho, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, con él vaya. Él pasa su legado. Y me parece interesante eso de que él reconoce que Cristo Jesús ha llegado, el Mesías ha llegado, y él reconoce que su tiempo como maestro llegó y pasa su legado a sus discípulos, de sus discípulos, ahora que formen parte del discípulo de Jesús. Bien importante entender nuestros tiempos y entender cuando es tiempo de pasar la batuta, el testimonio se llama. Bien importante en la vida, y formar esos discípulos que Dios nos llama. Ahora, ¿qué es un discípulo? Porque vamos a estar viendo de que de aquí para adelante se forma un discípulo. Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor. Es un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Los fariseos tenían a sus propios discípulos. Los discípulos deciden responder al llamado de Dios y buscar deliberadamente conocer más de Dios. Es un seguidor, es alguien que responde al llamado de Dios. Dios llama, esta persona responde. En resumen, un discípulo es un estudiante. Y quizás te dice, ay, ya vi que no me gusta estudiar. Nunca me gustó. No se preocupe, porque aún eso viene de Dios. Aún eso viene de Dios. Pero debe de ser un estudiante. Se requiere que sea un estudiante, porque se requiere un renovar de nuestra mente, un renovar de nuestras vidas. Y solo un estudiante va a poder someterse a la disciplina de escuchar, leer, estudiar y meditar las palabras de Dios, de su maestro, de su guía,
y ser uno igual que Él. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro, de aquel que sigue. La palabra discípulo, al igual que disciplina, vienen de la misma palabra los dos, pero viene de la palabra latina discipulus, que significa alumno o aprendiz. Es un alumno, es un aprendiz. Discípulo, disciplina, viene de la misma raíz, que nos habla de una disciplina, una entrega, de ser un alumno, de ser un aprendiz. Ahora, Dios llama a hacernos discípulos. El ser discípulo es un llamado. Todo lo que estamos aquí, sin excepción, incluso los que nos están mirando, y los que van a mirar este video, si lo están viendo es porque Dios lo ha llamado a ser un discípulo. Dios llama a las personas a ser discípulos. Bíblicamente hablando, un cristiano se supone que es un discípulo, pero no es así. ¿Por qué? Porque hoy tenemos miles de cristianos, pero unos cuantos discípulos. Unos cuantos discípulos. Eso debe de cambiar. Un cristiano es alguien que ha puesto, un discípulo es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pone su fe en Él, Juan 1:12. Un discípulo es alguien que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Juan 3:3. Un discípulo pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado a la semejanza de Cristo, según de Corintios 3:18. Una persona que pone su fe, que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, que pertenece y permanece diariamente buscando, siendo transformado en Cristo Jesús. Esto es un discípulo. Un verdadero cristiano, no solamente de nombre, también tendrá que ser un discípulo de Cristo Jesús. Esto es decir, Él ha contado, el que toma la tarea o la responsabilidad o el privilegio de ser un discípulo de Dios, es alguien que está consciente del costo de lo que cuesta ser un discípulo de Dios. Hermano, no es así como que ya, yo soy discípulo de Dios. No, hay un costo y el Señor no habla de ese costo, y ahorita se lo voy a pasar con los versículos. Acepta el llamado al sacrificio y acepta el llamado a ir donde el Señor lo lleve. Hay un costo, hay un llamado que tiene un sacrificio, y acepta la guianza del Señor donde lo lleve. Está dispuesto a pagar el precio, está presto a ir, a aceptar el sacrificio, y está dispuesto a ir a donde el Señor lo lleva. Eso es un discípulo. Está dispuesto. El discípulo cristiano toma las enseñanzas de Jesús y hace a Jesucristo su prioridad, su número uno, y vive como corresponde. Está activamente involucrado en hacer otros discípulos cristianos. ¿Por qué? Porque en Mateo 28 está el gran mandamiento, el versículo 19 y 20, que nos dice: vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Todos. Esto no es ese mandamiento, Mateo 28 y 19, esa ordenanza no fue solo para un líder o para los pastores, fue para todos. Y yo creo que en parte no se hace es porque no se entiende qué es ser un discípulo y cómo yo voy a discipular a alguien más. No se entiende qué es esto y cómo voy a hacer algo que no entiendo, ¿correcto? Eso hasta que no lo entiende que puede llevarlo a cabo. Yo creo que en parte, pensando y meditando en la ordenanza del Señor y qué es un discípulo y cómo es que muchas veces fallamos en hacer esta ordenanza. Pero hermano, yo estoy casi convencido que la mayoría de personas, no he hecho ningún tipo de estudio ni nada por el estilo, pero estoy casi convencido que la mayoría de personas no hacen discípulos, no es porque no quieren, es porque no saben cómo. No saben cómo, no saben a qué se refiere esto de ir a ser un discípulo. ¿Que acaso yo soy maestro, Pastor Omar? ¿Es que acaso yo tengo los conocimientos teológicos, los estudios necesarios para ser discípulo? ¿Es que acaso quién soy yo para ser un discípulo, para empezar? Y porque tenemos esa falta de conocimiento, no podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Con la ayuda de Dios, esta enseñanza no va a cubrir eso, porque pues simplemente dejaría otras cosas que son básicas y esenciales en hablar de qué es un discípulo, para entender con nosotros mismos y Cristo Jesús, que es nuestro Rabí, nuestro Señor. Un discípulo
avanza la misión que Jesús inició. Él vino y comenzó una obra en la cruz del Calvario, se levanta el tercer día y dejó una obra, una misión de ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. Un discípulo es el que lleva a cabo esa tarea que comenzó hace 2000 años. Una característica de un discípulo es que pasa por una transformación. Lea conmigo Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 20. Cuando lo tiene, me da un amén. Que dice Mateo 4, 8 al 20, 18 al 20, disculpe. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron y le siguieron. Aquí encontramos la característica de un discípulo. Pasan por una transformación. ¿Qué quiere decir? Estos hombres eran pescadores de pescados. El Señor le hace un llamado a seguirlos. Estos hombres dejan de hacer lo que están haciendo por lo que ahora van a hacer. En otras palabras, cuando Jesús llama a los discípulos, ellos eran pescadores, pero Jesús dijo, vengan y síganme, y lo haré pescadores de hombres. Esto quiere decir que ellos iban a pasar por un proceso que iba a transformar lo que eran actualmente en lo que Jesús iba a formar a ellos. Eran pescadores de pez, y la invitación que el Señor le hace es para transformar sus vidas, a ser pescadores de pez. Ahora van a pescar almas para Cristo Jesús. Una característica de un discípulo es que su vida es transformada. El fin de Andrés y Pedro como hermanos pescadores, y vaya que es tremendo, ¿no? Como hermanos pescadores, dejan lo que están haciendo, se sueltan lo que están haciendo y se meten en el proceso de ahora hacer algo completamente nuevo y diferente para la gloria de Dios. Es dejar nuestra agenda y ser transformado para recibir la agenda de Dios para nuestras vidas. Todos los verdaderos discípulos tienen que pasar por el proceso de transformación. Tenemos que pasar por ese proceso. Nos guste o no nos guste, tenemos que pasar por el transformar nuestra mente y empezar a tomar de lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios nos ha llamado, aceptarlo. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discípulo requiere una vida totalmente entregada al Señor. Lea conmigo Lucas capítulo 14, por favor. Lucas 14. ¿Qué dice Lucas 14? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi cristiano. Es así, ¿verdad? No puede ser ¿qué? Mi discípulo. Hermano, es fuerte lo que está diciendo aquí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo no sé, a mí me parece esto un vocabulario bien fuerte de que Dios nos llama a renunciar a nuestra agenda para volvernos sus discípulos. Y hermano, el término en sí de discípulo es extranjero para nosotros, es lejano. ¿Por qué? Porque ya no se practica esto especialmente en nuestra sociedad. Pero si usted va a otros lugares donde hay discípulos, primero el discípulo tiene que ser aceptado por el maestro. No es que yo voy y me escribo y digo, oh, tú eres mi maestro. No. El maestro dice, no, tú no das. Tú, cansa tus ideas. Él era el maestro, el que escogía. No era el alumno que escoge el maestro. No es el maestro que escoge al alumno.
Y es interesante que en este caso, y sigue sucediendo, el Señor nos escogió a usted y a mí para ser sus discípulos. Pero hay un precio. Y el precio es renunciar a mi agenda, renunciar a mis deseos y renovar mi mente y aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Ese es un discípulo. Quien dice, yo tengo mis planes, yo tengo mis deseos, pero una vez que Dios me muestra lo que quiere que haga, yo lo acepto de buenas ganas. ¿Qué dice Mateo 16:24? Mateo 16:24, si alguien lo busca, por favor. El costo de seguirlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, ¿se da de cuenta por qué casi no hay discípulos? Y hay tantos cristianos. Porque el cristiano, ahorita vamos a llegar a eso, que no exige nada de esto. La gente puede llegar y pasar 1 año y 2 años y todavía no saber qué significa ser un discípulo. No sabe que la misma palabra de Dios no da lugar para cristianos. ¿Sabiste eso? Y ahorita lo vamos a ver, pero antes de pasar del costo, vamos a leer uno más. Juan 6:66, el costo de seguir a Jesús. Juan 6:66, el número del hombre, ¿verdad? Juan 6:66. Después de este entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque no es fácil. No dejaron de seguirlo porque era sencillito y estaba todo chévere. No, dejaron de seguirlo porque no es fácil. Porque no es fácil. Cuando venimos a la enseñanza y cuando el Señor nos toma y queremos seguir a Jesús, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen los desafíos. ¿Y qué pasa? Muchos vuelven atrás. ¿Por qué volvieron atrás? Porque el Señor los mete en el proceso de serlos un discípulo y muchos de ellos desisten y dicen, no, así no. Yo lo quiero de mi manera, de mi forma, cuando yo quiero y a donde yo quiera, Señor. Y si no, ¿sabes qué? No, me busco otro maestro que haga como yo quiera. Pero así como tú dices, no, Señor, ese camino no me gusta mucho, Señor. Y muchos resistieron al Señor. ¡Wow, hermano! ¿Por qué? Porque el Señor es claro, no se anduvo con rodeos en Lucas 14:33. ¿Quieres venir en pos de mí? Renuncia a todo y ven y sé mi discípulo. ¿Qué dijo Mateo 16:24? ¿Quieres ser mi discípulo? Ok, vení en pos de mí, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Eso es lo que nos dice el Señor. Ser discípulo de Dios tiene un precio, tiene un costo para seguirlo. Esto no se predica, porque ya de por sí dicen, no, el costo fue para llegar hasta aquí, ¿cómo me costó? Ay, si supieran que eso no fue, pero ni los 2 centavos. El costo viene, hay un costo seguir a Jesús, hay un costo permanecer a los pies del Señor, hay un costo servirle al Señor, hay un costo ser discipulado, disciplinado por el Señor. Hay un costo. Y muchos desisten de ese costo. Jesús usó el término discípulo, pero nunca usó el término cristiano. Nunca usó ese término. El primer caso de la palabra cristiana se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. ¿Se acuerdan? Hechos 11:26. Por primera vez se les llamó ahí. La segunda vez fue en Primera de Pedro. Por segunda vez, pero tuvo otra connotación. La mayoría de los estudios bíblicos están de acuerdo en que es poco probable que los propios creyentes se hubiesen llamado a ellos mismos cristianos. Entre ellos no se llamaban cristianos. La iglesia primitiva usó cristianos.
A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos mucho antes de llamarse cristianos. Incluso el nombre cristiano, que significa pertenecer a Cristo, parece haber sido inventado por aquellos fuera de la iglesia. En otras palabras, alguien que no había conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, alguien que no había creído la resurrección de Jesucristo, miraba a alguien y decía, ay, mira, ese cristiano. Pero la connotación cristiana era una connotación negativa. Ay, mira, ahí va ese chusma, algo así. Para explicarme. Era una connotación, ay, ahí va el cristianito. En nuestra sociedad, de este lado del mundo, ser cristiano es algo hasta honorable, algo bueno. Pero usted va para el otro lado del mundo, ser cristiano no es mirado bien. Ahí ser cristiano se vuelve al tiempo de Jesús. Era una vergüenza, era una palabra no, era algo de despreciado, de desprecio. Esa es la connotación, desprecio. Mire, esos son cristianos, son problemáticos, eso gente de guerra. Algo así. Fue después, fue en Primera de Pedro, mire cómo dice Pedro, ya para cuando Pedro escribe su carta, en Primera de Pedro 4:16, pero si alguien sufre por ser cristiano, por ser maltratado como cristiano, eso es lo que él quiere decir, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Esa es la segunda vez que aparece y no aparece más el término cristiano. Pero lo más interesante de todo esto es que se ha enraizado la palabra, se ha vuelto tanto dentro de nuestras iglesias que ya no se habla de discípulos, solo se habla de cristianos. Cuando al cristiano no se le exige nada, ven, siéntate, disfrútatelo, y ve y viene, aquí no pasó nada, porque no habla en sí de ese precio. No como el discípulo, donde hay un precio y una exigencia. Una vez nos acercamos a Dios con una motivación correcta, el discípulo entra en el proceso de Dios empezar a moldearlo. Él mismo comienza el proceso. Este proceso es más que una transferencia de conocimiento. No se trata de conocimiento, sino se trata de una transferencia de vida. Una nueva vida, una manera nueva de pensar y de actuar, donde prevalecen los valores del reino de Dios y la voluntad de Dios más que mi voluntad. Ese es un discípulo. Un discípulo se esfuerza por la madurez espiritual. No es fácil madurar espiritualmente. Dios usa diferentes medios, diferentes cosas para madurarnos, nos disciplina, y la disciplina al momento no es buena, pero usa diferentes cosas para madurarnos, para hacernos su discípulo y luego nosotros ir a ser otros discípulos. Y no hay tal cosa como que ya llegué, ya tengo 20 años, ya soy discípulo, ya la hice. No hay tal cosa como ese. El discípulo es un caminar detrás de nuestro maestro. Alguien dijo así, un judío dijo así, un discípulo es aquel que camina tan cerca detrás de su maestro que se llena del polvo de él. Así lo puso un rabino judío, hablando de un discípulo. Camina tan cerca detrás de su maestro, se come el polvo de él. Es alguien que se esfuerza por la madurez espiritual. Si no estás maduro, me atrevo a decir que quizás no eres un discípulo, porque van de la mano. Si no estás maduro, quizás eres porque no eres un discípulo. Quizás eres un cristiano, pero no un discípulo. Quizás no estás donde quisieras estar hace un año atrás, es verdad. Pero no estoy en el mismo lugar que estaba hace un año atrás tampoco. Porque el discípulo va creciendo constantemente, va avanzando constantemente. Hermanos, Jesús llama a 12 discípulos, hombres que fueron probados. El único que murió de muerte natural fue el libro de Juan, el autor de Juan, que escribe Apocalipsis también. El único. Y murió en una isla llamada Pasmo, solo de edad avanzada. El resto murió sin Eso en sí ya me dice algo del precio de ser un discípulo del Señor. La pregunta esta noche, ¿está usted dispuesto a ser un discípulo o seguir como un cristiano? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio
nos hemos sentado a medir el precio y a decir, Señor, hazme tu discípulo, Señor, dame las fuerzas para mantenerme como tu discípulo y ser transformado como tu discípulo, Señor? ¿Estoy yo dispuesto a eso? El Señor le hace el llamado a todos de ser sus discípulos, pero muy pocos responden a ese llamado. Vienen por sus intereses propios. Y me faltaría el tiempo para dar los versículos donde las multitudes llegaron por sus intereses propios. ¿Y qué le dice el Señor? Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Discípulo, disciplina, discípulo, disciplina, discípulo, disciplina. No queremos la disciplina. No nos gusta la disciplina. Es imposible llegar a ser un discípulo del Señor aparte de la disciplina que Él nos pone, aparte de templar nuestro carácter. Había un psicólogo que dijo algo interesante. Dice que la gran parte, y él llegaba a decir, si lo podría poner en número, él decía hasta 85% de nuestros problemas, y decía, y quizás es más, pero quiero ser conservativo, pero decía, 85-90% de nuestros problemas están fundados en nuestro carácter. Están fundados en nuestro carácter. Si nuestro carácter se deja ser moldeado por lo que la palabra de Dios dice, sus verdades, sus principios, si dejamos ser moldeados y perdonamos cuando aún no queremos perdonar, amamos cuando no queremos amar, avanzamos cuando no queremos avanzar, nos levantamos y estudiamos aún cuando no queremos levantarnos y estudiarnos y leer la palabra de Dios, y clamamos a Dios y nos rendimos y nos prostramos aún cuando no queremos hacer estas cosas, ese carácter empieza a ser amoldeado. Y dice este Señor, que si nuestro carácter fuera moldeado, el 85% de nuestros problemas desaparecerían. Porque ¿saben dónde van a quedar? Ahí en los pies del Señor. Ahí. Y él decía, y quizás son 90 de ellos. Como psicólogo, él decía, ¿cómo transformo yo el carácter de esta persona para que deje de sufrir de la manera que está sufriendo en su carne, en sus fuerzas, y empieza a vivir una vida sobrenatural, por encima de las circunstancias? Como los discípulos la caminaron, así como Pedro la caminó, como usted y yo somos llamados a caminarla. Quiero terminar con una pregunta. Si me ayuda alguien, por favor, a pasar las tarjetas. Estas tarjetas se han vuelto, pero buenísimas. Le pone, esta sí le voy a necesitar que le ponga su nombre y la fecha, por favor. Esta sí. Y que me le dé una respuesta también. Son 12, hermano. Nombre 3 características indispensables de un discípulo de Jesús. 3 características que él dice, estas son indispensables. 3 características indispensables de un discípulo. Name 3 characteristics that core value to be a disciple of Christ Jesus. 3 características que estas son totalmente indispensables. ¿Alguien trae la manita más ahí? Tres características que usted dice, para ser discípulo de Jesús hay que tener esto, hay que tener esto y hay que tener esto.
Las características indispensables de ser un discípulo de Jesús. Este papel, con su nombre y con su fecha, guárdelo y mírelo el próximo año. Póngale la fecha, póngale su nombre, póngalo por ahí en su Biblia y guárdelo. Y el discípulo va avanzando, como le enseñé. Si usted dice, Pastor Omar, estos son indispensables, pero no forman parte de mi vida, creo que tiene algo para orarle al Señor, algo para platicar con el Señor. Y decirle, Señor, estas características indispensables no son parte de mi vida, Dios. Y te pido que me ayudes a que estas características indispensables de un discípulo, que quizás no las tengo hoy, te quiero pedir, Señor, que de aquí a un año yo pueda decir, por la misericordia de Dios, estas características forman parte de mi vida. Hermanos, si no sabemos a dónde estamos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Yo creo que es darnos de cuenta a dónde nos paramos, ser honestos con nosotros mismos y tirarnos con la ayuda de Dios a ser discípulos del Señor. Y comienza con decir qué característica tiene un discípulo. Y comienza ahí, reconociendo cuáles son las indispensables. Y decir, yo demuestro esto en mi vida, esta característica. Do I show it, hermano? En mi diario vivir, forma parte de mi vida, de mi diario. Forma parte de la manera que yo respondo y yo vivo, de la manera que yo trato, de la manera que yo soy. Estas características indispensables, que son indispensables, son 3 y son totalmente indispensables de un discípulo de Dios. Que mi esposa puede decir que yo tengo una, mis hijos pueden decir que la pueden ver de perdido un poquitito por ahí. Son parte de mi vida estas características. Si no son, aquí es donde comenzamos. Aquí es donde comenzamos. Aquí es donde comenzamos diciéndole, Señor, no, quizás no son, Señor. Y Señor, quizás nunca había pensado en esto, Señor. Pero te pido que tengas mucha misericordia de mí. Que estas características sean parte de mi vida. Ayúdame, Dios. Y yo le dejo eso de tarea, hermano, iglesia. Que vayan ahora con Dios. Se postren delante de Él. Y si esta característica no, y si son parte de su vida, dale gloria a Dios y pídale a Dios que se pueda mantener ahí fielmente y crecer y abundar y sobreabundar en toda gracia, la gracia de que Dios le ha dado. Que Dios le ayude a permanecer y a seguir y crecer más en las características de un discípulo de Jesús. Nos quedan, tomamos 3 discípulos, nos quedan 9 discípulos más. La tarea va a ser, ¿cuáles son los otros 9? ¿Cuáles fueron los primeros 3 hoy? Juan, que no se describe como su discípulo, Andrés y Cefas, Pedro. Nos faltan 9 más. Me encantaría tirar, el pastor McCarthy hizo un estudio de ellos. Y yo leí el libro ya hace como unos 5 años atrás, pero me acordé hoy pensando en discípulos de Cristo Jesús y la vida de estos hombres. Sería bueno un día estudiar estos discípulos, la vida de cada uno de ellos, y ver qué cosas podemos a tomar de ellos y aprender de ellos. Pero por ahora, yo le invito a que busquen su Biblia, busquen YouTube, busquen donde sea,
quién eran estos otros 9 hombres que formaron parte del equipo de Jesús. La próxima semana seguimos con ellos. Amén. Ahí donde está, vamos a orar.